Y ahora sí, Clivia, adelante. Muy Primero buenas vamos a ver, tardes ¿estamos todos viendo ¿están viendo la pantalla? ¿Se ve? Sí. Y escuchando a Clivia, dale. Ahora sí, Clivia. muy buenas tardes a todos, muy buenas nochecitas en algunos otros lugares y muy bienvenidos. Voy a iniciar esta charla con un textual extraído de el libro Ciclo Vital de la Energética Humana del profesor José Tomás Severio, editado en la década del 60. Este textual dice lo siguiente: ¿lo pueden ver todos? Desearía que así fuera. Somos producto de la energía, su manifestación. Desde la más incipiente forma hasta alcanzar plenitud en el hombre, desde el principio al fin, desde la verde hoja hasta el ave que vuela o la serpiente que repta, desde la belleza a la fealdad, toda manifestación de vida es vibración, energía. Como les decía, este textual corresponde al ciclo vital de la energética humana y es guía de esta charla del día de hoy. Claro que en las explicaciones voy a centrarme fundamentalmente en la evolución o el mecanismo evolutivo que se realiza en los árboles. O sea, me voy a centrar fundamentalmente en la verde hoja y a partir del mundo vegetal valorar la unión del mundo vegetal con la vida biológico-energética en el planeta Tierra que explica la antropología energética. El planeta Tierra es nuestra casa. Sabemos del planeta Tierra y su relación con el Sol. La Tierra gira alrededor del Sol y rota sobre su eje. Y sabemos del satélite natural, Luna, que nos acompaña, pero la antropología energética nos amplía la mirada, porque, claro, nos habla de que en el planeta Tierra, al planeta Tierra llegan energías cósmicas que dan origen, voy a ser muy sintética, dan origen a 4 células cósmicas evolutivas que nacen en el centro de la Tierra y que vamos a ver el recorrido de estas células durante esta charla. Y bueno, el astro Sol. El astro Sol que nos conmueve a todos los seres vivos del planeta, a las aves, a los árboles, a los insectos, a los mamíferos,
A todos nos conmueve el astro sol y nos guía el astro sol en los amaneceres, en los atardeceres, en las noches, en el firmamento, cuando él no está. Allí estamos todos unidos a lo mejor de nosotros mismos siempre. Claro, el sol y el árbol es una unidad magnífica, porque sabemos que el árbol, que la verde hoja, tiene capacidad fotosintética, o sea, puede a través de esas células con clorofila, esa célula vegetal con clorofila, puede llegar a realizar el proceso de la fotosíntesis y transformar la energía del sol en energía química. Y de esa manera proveer alimento a todos los otros seres vivos del planeta. Así que fijémonos la extrema vinculación, íntima vinculación que tiene el árbol con el astro sol. Y el árbol, entonces, es quien a través de la fotosíntesis transforma el agua y las sales minerales que absorbe por sus raíces en sustancias orgánicas, en almidón, y elimina oxígeno que nos permite la respiración a todos los seres vivos. El árbol transpira, el árbol respira, el árbol se nutre del propio alimento que fabrica, o sea, transforma la savia bruta en savia elaborada. La antropología energética nos va a enseñar que además de una vida biológica, dentro del árbol hay una vida energética. Pero aún me falta caracterizar más a esa vida biológica, porque el árbol, como todo ser vivo, realiza las funciones de nutrición, o sea, circulación de la savia, respiración, transpiración, nutrición, pero además mantiene la función de relación como todo ser vivo. Se relaciona con el laboratorio atmósfera y se relaciona con el laboratorio tierra a través de sus raíces, y con el laboratorio atmósfera a través de su tronco, de su tallo lignificado o tronco, de sus ramas, de su follaje. Y además se reproduce. Bueno, el árbol tiene flores. Las flores son el órgano de reproducción del árbol. Entonces, tiene flores que pueden ser flores femeninas, flores masculinas o flores hermafroditas. Pueden ser flores que estén, digamos, en pies separados, o sea, puede haber árboles masculinos y árboles exclusivamente femeninos, o árboles que tengan en la misma casa, en el mismo árbol, flores femeninas y flores masculinas, como es en el caso del roble. Y hay árboles que tienen flores hermafroditas, o sea, el proceso de reproducción. Y además, esa flor fecundada, va a dar lugar a el fruto, y el fruto a las semillas, y así la perpetuación de la especie. El árbol tiene una vida biológica muy rica de observar.
durante todas las estaciones del año y muy rica de estudiar. Entonces, pero, bueno, adelante, Daguao, gracias. El árbol es un ecosistema que tiene, estamos hablando siempre desde el punto de vista biológico aún, una relación, como decíamos, con el laboratorio tierra y con el laboratorio atmósfera y con todos los seres vivos, con los insectos, con las aves, con los mamíferos. Es realmente un ecosistema vital para los seres vivos. Claro que, adelante, Tawa, la antropología energética, bueno, nos va a completar este panorama, este panorama que expresé. Claro, porque nos vamos a encontrar que va a profundizar la antropología energética la mirada que tenemos de la ciencia botánica. Profundiza porque nos completa al aclararnos en qué consiste la vida energética que existe dentro de una vida biológica. Y al aclararnos también cuál es la psicología o la personalidad de cada árbol. Por ejemplo, hay árboles que son descendentes, hay árboles acumulativos, pero hoy nos vamos a centrar fundamentalmente en los árboles evolutivos. Claro que si no existieran árboles descendentes que tomaran las energías más densas y las llevaran a tierra, los árboles evolutivos se enfermarían. O sea, hay una gran relación también a nivel energético entre las distintas especies, entre las distintas especies arbóreas. Adelante, Dawa. Les decía que la antropología energética nos muestra que dentro de una vida biológica hay una vida energética en el árbol y clasifica a los árboles de acuerdo. Perdón, Clivia. Abrí tu sonido de nuevo. Gracias. La antropología energética clasifica a los árboles de acuerdo a su función energética. Vemos a la higuera, si quisiera señalar, Dawa, la higuera, exactamente. Vemos debajo de la higuera, que es descendente, vemos debajo de la higuera al alcanforero, su tronco, sus hojas, su porte, y a la derecha, el alcanforero, que es una especie acumulativa, y a la derecha vemos una especie evolutiva, claro, el follaje del roble y sus frutos en primavera y en verano, y arriba el roble en invierno, cuando cayeron sus hojas. Es un árbol caduco, de hojas caducas. Y luego en verano, en primavera y en verano, cuando surge su follaje. Claro que aquí tenemos tres funciones, como ya mencionaba, pero vamos a poner el acento en los árboles evolutivos. Entonces, como función común entre los tres
los árboles son grandes limpiadores de la atmósfera, mejor dicho, de la baja troposfera. Pero las especies descendentes y acumulativas hacen posible la existencia de especies evolutivas. Porque si las anteriores no limpiasen, no extrayesen de la atmósfera lo más denso, enfermarían, vuelvo a repetir, las especies evolutivas. Adelante, Dawa. Aquí tenemos un dibujo del roble, vuelvo a insistir. En primavera y en verano renacen sus hojas y sus frutos. Y en invierno es un árbol que pierde sus hojas. El roble es un árbol de madera dura. Los árboles evolutivos se caracterizan por la dureza y resistencia y fortaleza de esa madera. El roble fue considerado entre los celtas, por ejemplo, como un dios supremo. Fue venerado es un árbol evolutivo, sabemos hoy, pero siempre fue venerado por los antiguos pueblos. Adelante, Dawa. Bueno, aquí vemos nuevamente, puse el nombre latino, Quercus robur. Vemos nuevamente al roble de Eslavonia, que va a ser, digamos, vamos a tomar como un árbol, lo vamos a considerar como un árbol importante en la charla de hoy. Adelante. Así como también al cedro, al Cedrus deodara. El cedro del Líbano, por ejemplo, también fue muy importante en los siglos que nos precedieron. Y también se lo consideró, tenía como un valor religioso, se hacían ceremonias y además el cedro también fue muy utilizado, su madera, la nobleza de su madera para el templo de Jerusalén. O sea, son árboles muy valorados desde siempre, los árboles evolutivos. Adelante. Y ahora vamos a lo más importante del encuentro de hoy, que es el análisis de la vida energética que posee un árbol dentro de una vida biológica. Les decía al comienzo de la charla que en el centro del planeta Tierra tiene nacimiento, se origina una célula cósmica evolutiva. Esa célula cósmica evolutiva que va a ingresar a un árbol evolutivo y va a aprender en un árbol evolutivo, bueno, atraviesa la parte de la litosfera y a medida que atraviesa las zonas minerales, se va adquiriendo una membrana que es la membrana geológica. Esa célula cósmica evolutiva adquiere en su paso por la litosfera, por los estratos minerales, una membrana geológica. Quiere decir que cuando es atraída por las raíces de un árbol evolutivo, ya ingresa al árbol con una membrana, ya aquilató cierta riqueza, ya fue sumando a su potencial lo que la tierra le puede ofrecer.
lo que el planeta Tierra le puede ofrecer a esa célula evolutiva cósmica. Y va a ingresar a la médula del árbol. Se va a llamar esa célula, bueno, ahí se puede leer Ombe botánico, porque justamente esa célula va a aprender del árbol, va a realizar un aprendizaje y una evolución a través del árbol. ¿Qué aprende del árbol? ¿Qué es lo que el árbol evolutivo va a dar a la célula Ombe botánico cuando se produce ese movimiento? Bueno, dijimos, por ejemplo, tomemos el ejemplo de un roble, o tomemos el ejemplo de un castaño, o tomemos el ejemplo de otros árboles que también son evolutivos y que luego vamos a mencionar, pero también el pacará u oreja de negro, el castaño, o, o los nogales, o el fresno, o el tilo. Entonces, ingresa a la médula del árbol y va esa célula botánica, esa célula que aún no es una célula botánica, sino que viene con su membrana geológica, va a ir tomando del árbol. En primer lugar, quiero hablarles de los microorganismos, porque así como vemos la atmósfera del árbol, es un esquema este, ¿no? Entonces, tenemos la atmósfera del árbol que rodea al árbol. Esa atmósfera está poblada de microorganismos, de excrementos, de riquezas de todo tipo, de microelementos. Y el árbol evolutivo, como dijimos, toma las energías más sutiles de la atmósfera, porque si no enfermaría, como dijimos ya anteriormente, ¿no? Y va a tomar en primer lugar de la atmósfera a nivel más cercano a la Tierra. A medida, bueno, toma esos microorganismos y esos microorganismos van a atravesar los distintos filtros. Ahí vemos el colorcito amarillo, el colorcito claro, el verde, distintos filtros hasta que eso es la esencia del microorganismo, que puede ser un microorganismo, supongamos, un microorganismo que lleve un aporte humano, un canto, de que alguien pasó por el bosque cantando, ¿no? O como hacían los indios que trabajaban con los jesuitas y cantaban. Bueno, ese aporte lo toma el árbol y lo lleva a su médula, y eso va a ir conformando en torno a esa célula cósmica y a la membrana geológica, va a ir conformando una segunda membrana, que es la membrana vegetal. Pero imaginemos que estos son árboles de 30 metros, tiene un largo recorrido. ¿Cuándo ingresa esta célula? No les respondí la pregunta que me había hecho. Esta célula ingresa cuando el árbol entra en el proceso de ovulación. ¿Y cuándo ovula el árbol? Bueno, en primavera reverdece, en primavera están las flores del roble masculinas y las flores del roble femeninas. Y la flor masculina fecunda a la femenina, y ahí comienza el proceso de ovulación. Sabemos que en una flor existe óvulos o un óvulo, y existe en la flor masculina existe los estambres y el polen, y entonces se produce la fecundación.
Y entonces comienza ese proceso de ovulación energética que puede durar 6 meses. Supongamos, ¿no es cierto? De septiembre a marzo puede durar un año o puede durar un año y medio, porque a veces no ingresa un solo hombre. Hay árboles en lugares donde la naturaleza está a pleno que ingresan varios hombres botánicos al árbol y van ascendiendo gradualmente. Y ascienden cuando se potencian, se van potenciando con todo lo que el árbol les da. ¿Y qué les da el árbol? El movimiento metabólico del árbol, lo que veníamos expresando, la vida biológica del árbol, le va a aportar a esa célula OMB, a esa célula cósmica evolutiva, le va a aportar toda su experiencia de la nutrición, de la relación, de la reproducción, y bueno, le aporta el movimiento de la fotosíntesis, le aporta toda la riqueza que es un árbol, todo el movimiento vital de un árbol. Entonces se va constituyendo esa membrana vegetal en torno a la membrana biológica, perdón, en torno a la membrana geológica, me equivoqué, ¿eh? La biológica es para otro lado. Bueno, entonces va potencializándose y va ascendiendo en la médula. Dawa, me gustaría que señalemos el ascenso por la médula del árbol. Muy bien, ese ascenso que es gradual, que no es repentino, que dura 6 meses o dura un año o un año y medio el proceso de ovulación energética. Además, va ese OMB, esa célula cósmica botánica que se llama OMB porque es Osa Mayor Venus, ¿no? Entonces, esa célula va a adquirir, no es lo mismo que pase por un nogal que pase por un castaño, va a adquirir la personalidad y la psicología propia de esa especie. Entonces, va a adquirir todo lo que la parte biológica del árbol da. Va a adquirir todo lo que la atmósfera le aporte y va a adquirir las energías propias de cada especie de árbol evolutivo. Nosotros sabemos que los árboles despiertan al amanecer, ¿no? Y empiezan su trabajo y que al atardecer comienzan a dar lo que elaboraron durante el día. Por eso vamos a encontrar esta zona, no sé si soy clara, Dawa, donde se ven todas estas celdillas, claro, donde ahí es como guarda lo elaborado durante el día. Por eso nos recomiendan mucho que caminemos al atardecer en lugares y respiremos y nos unamos en lugares donde la naturaleza se expresa y hay árboles evolutivos, porque vamos a tomar la riqueza, el árbol da al atardecer antes de dormirse lo que él elaboró durante ese día. Cuando el OMB botánico o la célula cósmica llega a la testa del árbol, cuando llega a la testa del árbol, ¿qué sucede?
la testa del árbol es la parte sensible, más sensible del árbol. Entonces, el ombé, o mejor dicho, la célula cósmica, evolutiva, botánica, espera. Y allí se electrifica con las descargas eléctricas de las tormentas. No son energías de la troposfera, o sea, de la parte más baja de la atmósfera, sino ya son energías propias de la atmósfera. Entonces el hombre espera y allí se electrifica con las descargas eléctricas de las tormentas, y entonces el hombre botánico se adquiere una gran movilización hasta producirse la eclosión, y el hombre botánico o la célula cósmica evolutiva sale del árbol, egresa del árbol. Se cierra el proceso de ovulación para ese árbol cuando salen las células a la atmósfera. Hemos visto el recorrido de esta célula que nace en el centro de la Tierra hasta que llega a la atmósfera. Primero pasa por la Tierra y luego a través del árbol aprende, se potencializa. Y cuando esta célula sale del árbol, lo hace con una carga electromagnética enorme y con una potencia extraordinaria. Estoy repitiendo textualmente lo que dice uno de los libros del profesor Severio, que son las clases introductorias a las leyes cósmicas y a la evolución consciente. Pero me impactó. Sale con una carga electromagnética enorme y una potencia extraordinaria. Hemos visto que el árbol fue la escuela para este hombre, para esta célula cósmica llamada hombre, Osa Mayor Venus, y le ha permitido evolucionar y llegar a la atmósfera. Adelante, Dawa. Y salir del árbol. Y esa célula ya va a estar en condiciones de encontrarse con otra célula, que es una célula que llega a la atmósfera, pero a través de la Tierra, a través de la litosfera, que es la célula cósmica terrestre. Y estas dos células se van a unir de forma indisoluble, formando una unidad que se llama biosfera terrestre. Vuelvo nuevamente un poquito atrás, a cuando veíamos la imagen del planeta Tierra y decíamos que en el centro del planeta Tierra, se constituían 4 células cósmicas evolutivas. Aquí hemos visto a dos células cósmicas evolutivas. Una que evoluciona a través del árbol fundamentalmente y adquiere en la escuela del árbol el movimiento metabólico del árbol, y otra que es el hombre terrestre, que adquiere la riqueza de la litosfera, de los minerales, el calor solar, etc. Bueno, sigamos, Dawa. Hay otras especies a través de las cuales puede también evolucionar un hombre.
hay otras especies evolutivas. Por ejemplo, el tala, como vemos aquí, y otras, a ver, ¿qué otra hay? Como los fresnos, adelante. Bueno, como los nogales, como el pacará u oreja de negro, que ahí vemos sus frutos y sus hojas. Adelante, Dau. Y aquí vemos en detalle sus hojas y sus frutos del pacará u oreja de negro. Hay muchos en la ciudad de Buenos Aires. Adelante. Claro que evoluciona la célula cósmica botánica a través de los árboles evolutivos en lugares donde la naturaleza está a pleno, no en las ciudades, no en lugares contaminados. Insisto, en lugares prístinos, transparentes, llenos de la riqueza que nos puede dar la naturaleza. Adelante, Dawa. Entonces, aquí volvemos nuevamente sobre esta imagen, sobre este aporte que nos da la antropología energética, que nos permite ampliar la mirada. ¿Por qué nos permite ampliar la mirada? Y bueno, porque nos habla de un proceso. Ah, sí, claro. Los plátanos es otro tema, no sé si con todo gusto podemos hablar de ellos, pero nada que ver con esto. Ahí apareció algo de los plátanos, Dagua, por eso yo interrumpí. Pero el plátano es un árbol basurero descendente, no es, y acumulativo también, no es un árbol evolutivo, ¿no? Y el plátano lo podemos explicar. Ahora lo voy a explicar porque hubo una pregunta, o si no al final, ¿no es cierto? Mejor al final, a la hora de las preguntas. Les comentaba, siguiendo con la maravillosa enseñanza que nos da la antropología energética, cuando nos permite resignificar por qué los celtas adoraban a un roble o valoraban al roble, no solo por el aporte material que les brindaba, muy seguramente, por la nobleza de la naturaleza y del árbol en la naturaleza, y cómo nos acercan, y cómo todos sentimos esa profundidad estando cerca de ellos. Entonces, la antropología energética nos acerca a ese mundo único e irrepetible que nos conecta con la belleza de la naturaleza. Nos vuelve a conectar, somos felices conectándonos con ese mundo. Entonces, decimos, esta imagen nos habla de la ovulación energética, que no es un proceso menor, es muy sagrado. Y también nos habla de, eh, de, de que esa membrana vegetal se va a producir gracias a todo lo que el árbol, el proceso metabólico del árbol y las propiedades características de cada especie de árbol. Entonces, insisto, dentro de una vida psicológica y dentro de una vida biológica, hay una vida psicológica, hay una personalidad del árbol y una vida energética en el árbol. Y eso es la ampliación que nos da la antropología energética. Adelante, Adahuala, que sigue. Y aquí vemos la unión
de dos células energéticas evolutivas, que una proviene de la litosfera y otra asciende a través del árbol y constituyen la biosfera terrestre. Adelante, Dagua. Y aquí nuevamente esta imagen, este ecosistema, pero resignificado con el aporte de la antropología energética. Resignificado porque hay una íntima unión entre la vida energética del mundo animal, sean insectos, o sean aves, o sean mamíferos, y la vida energética de los árboles. Entonces, adelante, Dagua. Vamos a comenzar en una rápida, digamos, viaje, porque no es ese trayecto de ver que esa biosfera terrestre, esa unión de dos células cósmicas evolutivas, se va a expresar y van a seguir aprendiendo esas células en otros animales, en aves, como por ejemplo en la gallina, o como por ejemplo en el conejo. Pero antes que trabajen en ellas, estas dos células que constituyeron la biosfera terrestre, van a trabajar en abejas, van a trabajar en hormigueros, y cuando alcanzan un potencial, y van a aprender del movimiento de una colmena, del movimiento vital de un hormiguero, y luego entonces sí van a ingresar en los animales menores, como son las gallinas o aves de corral, otras aves de corral también, otros animales vivíparos como el conejo. Y entonces van a seguir su aprendizaje, estas células cósmicas evolutivas. Adelante, Dagua. Quería mencionarles que les mencioné recién a la gallina. Quería mencionarles, y le pedí a Dagua que me pasara la otra imagen, pero quiero expresar algo con relación a la gallina. La gallina de corral es muy importante que esté como nos muestra la imagen, que su pancita esté en relación con la tierra. Y entonces esa gallina va a evolucionar. Es muy importante lo que nos aporta la antropología energética para nuestra tranquilidad, porque la gallina después de 4 o 5 meses se puede sacrificar, porque ya la vida que pueda tener la gallina no favorece más al cúmulo, no favorece más a la biosfera terrestre. Y eso es una gran tranquilidad, porque uno dice, ¿cómo? ¿Un ser vivo lo voy a sacrificar para mi alimentación? Sí, pero la antropología energética te dice que ese ser vivo, que es una gallina, ya terminó su ciclo evolutivo en la forma gallina. Y entonces, bueno, si es necesario, se puede sacrificar después de los 4 o 5 meses de vida. Al morir la gallina, lleva toda la frecuencia que ha superado ya a la frecuencia inicial. Bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, también con el conejo? Perdón, ya que está ahí el conejo, voy a decir algo sobre el conejo. El conejo nos expresa, nos refuerza el entendimiento, digamos, la antropología energética, porque nos dice que el conejo es un 80% de vida vegetal y que también su evolución
es ágil, es rápida, pero bueno, eh, lo menciona y quería hacer esa pequeña acotación. También nos habla la antropología energética de las avecillas como animales menores, y cómo vemos allí en la imagen cómo están esas células cósmicas evolutivas aprendiendo fuera del ave, ¿no? Pero aprendiendo del movimiento vital del ave. Y también, adelante, son animales menores, los animales basureros o limpiadores, como por ejemplo el sapo. Son animales que evolucionan las células cósmicas a través de la vida de estos animales limpiadores. Eh, dice el profesor Severio en sus explicaciones que es muy válido de que puesto un sapo sobre una eczema o culebrilla, absorba esa enfermedad, porque el sapo toma la suciedad y la saca, ¿no es cierto? A veces se usa en el campo para curar, ¿no es cierto?, alguna enfermedad que tiene un eczema o alguna succiona por su vientre hasta su columna. El sapo es un animal limpiador y solamente si ingiere o come, trabaja el sapo. Miren qué interesante. Si come e ingiere, trabaja, hace su función de animal limpiador. La que sigue también es un ejemplo del sapo, donde vemos el enriquecimiento que va tomando las células a partir de esta especie. Y adelante, Dawa, con la que sigue. Y aquí vemos también al cocodrilo, y como animal limpiador, y como animal limpiador va a enriquecer, la que sigue, a las células, a la célula botánica y terrestre, que ahí la vemos. Fíjense qué interesante. Y son animales limpiadores, grandes ayudantes del hombre. El yacaré, el cocodrilo, el caimán, la iguana. Es un animal útil para la limpieza de los pantanos. Absorbe y metaboliza durante su letargo y aumenta su potencial gracias al trabajo que realiza. Adelante, Tawa. Y también así la serpiente. Ahí vemos fuera a la célula cósmica botánica y la célula cósmica terrestre, cómo están haciendo, trabajando o adquiriendo, aprendiendo del movimiento vital de la serpiente, que es limpiadora y gran ayudante del hombre. Bueno, luego de esto vamos a la otra imagen, que ya nos lleva a otro mundo, a otra realidad. Porque hablábamos de una biosfera terrestre, pero ahora vamos a hablar de una biosfera de la unión. En la atmósfera se vuelven a encontrar esas 4 células que se originaron en el centro de la Tierra. Esas mismas se encuentran en la atmósfera. Las otras que no nombré hasta ahora, porque no es tema de esta charla, son la célula vegetal marina, que evoluciona junto con la célula Melfren en el mar. Entonces se encuentran la biosfera marina y la biosfera terrestre y van a formar la biosfera total. Y ya van a accionar
van a seguir aprendiendo a lo largo de la naturaleza, pero ya en animales de otro potencial energético, como por ejemplo la llama. No sé si fui muy clara en la unión de estas 4 células que constituyen la biosfera total. Y la llama, por ejemplo, que es un animal que vive en los Andes, en la altura, bueno, necesita justamente de la riqueza mineral de las montañas y necesita del trato amable y del aprendizaje que le puede, la enseñanza, mejor dicho, que le puede brindar el ser humano para que la llama pueda evolucionar. Adelante, Dawa. Vamos a ver otros animales, como por ejemplo el ciervo. El ciervo, por primera vez, aclara el profesor Severio, que en el ciervo actúa el hombre botánico por primera vez. Va a tener que nutrirse, dice, de vegetales, clorofila, minerales y por sobre todo de calor solar. El ciervo pertenece también a la biosfera total, o sea, están trabajando ya está en conexión, no trabajando, está en conexión con las 4 células, pero trabaja fundamentalmente, como les estoy leyendo aquí, actúa el hombre botánico. Adelante, Dawa. Y quise traer también a la vaca, típica de nuestra región, de la llanura pampeana, de la provincia de Buenos Aires. Y también quise traer a la vaca, porque la vaca puede ser sacrificada después de los 8 meses, también, puesto que puede cerrar un circuito y haber dado la mejor energía para la evolución de los hombres. Qué maravilloso saber que puede este animal hacia los 8 meses ya ser sacrificado. Claro que no antes, porque cortaría su evolución, pero sí saber de que no se corta su evolución y puede aportar a los ombés, o sea, a las células cósmicas evolutivas, si es sacrificado después de los 8 meses. Acá dice 6 u 8. Yo digo 8 porque bueno, me parece mejor así, pero los autores dicen de 6 a 8 meses. Bueno, y aquí otro animal, que es un animal acumulativo, el mono. Quise traerlo. Y adelante, el que sigue. Y el cóndor, que es la más evolucionada de todas las aves y que necesita no estar en encierro para su evolución y que necesita de la energía mineral de las montañas para su evolución. Y luego, ¿quién sigue? Los animales superiores. Los animales superiores. Bueno, el animal superior son los que van a anteceder, digamos, al hombre. Son 4 los animales superiores. El león, adelante, Dawa, el elefante, el perro y el caballo. El caballo, dicen las enseñanzas de la antropología energética, es un animal que absorbe por su parte mental, es el animal que absorbe, perdón, por su parte mental la mayor cantidad de energía que cualquier otro animal. Es maravilloso. Bueno, y luego
la familia humana, nosotros, los seres humanos, que puede ser la familia biológica o la familia de toda la humanidad. Y allí estas células cósmicas tienen que seguir evolucionando. Estas 4 células cósmicas que nacieron en el centro de la Tierra tienen que proseguir con su evolución. Adelante, Dawa. Bueno, aquí tenemos una gran ayuda, porque la antropología energética nos enseña que se evoluciona a través de nuestro cuerpo. Y aquí vemos a todas las células de la psicología, de la biología, que le dan forma, vida, función a cada uno de los órganos, tejidos, células, tejidos, órganos, sistemas de nuestro cuerpo. Dan psicología, forma y función. También en los animales. ¿Para qué? Para que, adelante, Dawa, las células cósmicas evolutivas, que las podemos nombrar, el hombre sacro, si las queremos señalar, Dawa, el hombre sacro, que es el hombre terrestre del que hablábamos. En el hombre recibe el nombre de hombre sacro. El hombre botánico. No. Veniste vos acá. El botánico, que tiene el nombre de hombre hepático en el hombre. Adelante, el hombre cardíaco. Espera, Que es el hombre, espera. que es el hombre que trabajó en el mar, Para. y el hombre Melfren, que es el hombre. Livia, te voy a pedir que abras de nuevo tu sonido, por favor. Lo repito, Dawa. No, podés seguir por el Melfren. Bueno, y el hombre mental, que es fundamental, ¿no es cierto?, para que la evolución en el ser humano ya no sea la evolución mecánica que se dio, que manifestamos anteriormente a través de la naturaleza, sino que sea una evolución consciente. Si no, no hay evolución en el hombre. Entonces, adelante, Dawa. Todo esto está expresado, esto es importantísimo decirlo, aunque somos de energía todos, muchos, pero es muy importante, está expresado en los libros. Son 24 las obras, son 11 libros y son 13 cuadernos de actualidad, o cuadernos que están impresos por la Fundación José Tomás Severio en papel o en forma digital. Adelante, Dawa. Y quiero cerrar esta charla con este aforismo del maestro Om Samliu, como maestro de sabiduría. Si miras a un árbol, piensa en un animal. Si miras a un animal, piensa en un ser humano. Y si te miras a ti, piensa en el Creador. O sea, la responsabilidad que tengo y que tenemos los seres humanos de, a través del gran holograma, del amor a la humanidad, de la moral y de la sabiduría, trascender la Tierra o evolucionar. Gracias.